Hoy vamos a hablar de un anime donde un repartidor de pizzas viaja en el tiempo para evitar asesinatos infantiles. Sí, Japón otra vez cocina. Estoy un poco resfriada. O como le dicen los reales, Boku Dakegai Naimachi. La historia nos lleva al año 2006, donde conocemos a Satoru Fujinuma, un mangaka frustrado cuya carrera básicamente está estancada y en vez de eso es repartidor de pizza. El man es serio, medio antisocial y tiene un problema: no sabe transmitir emociones en sus historias. Aunque bueno, eso pasa a segundo plano cuando descubrimos que tiene un poder bastante roto. Cada vez que ocurre una tragedia cerca de él, automáticamente retrocede unos minutos en el tiempo para intentar evitarla. Y lo curioso es que él no tiene el control de esta habilidad. Literalmente el universo le dice: no, intenta otra vez. A este poder lo llama Revival. Gracias a eso salva a un niño de ser atropellado, aunque él termina hecho trizas y despierta en el hospital. Ahí recibe la visita de Airi Katagiri, una compañera de trabajo que empieza a acercarse más a él después de lo ocurrido. Y también aparece su mamá, que honestamente tiene más energía y carisma que medio elenco junto. Durante una salida al súper, el poder de Satoru vuelve a activarse. Al inicio parece que no pasa nada raro, hasta que su mamá nota a un hombre sospechoso acompañado de una niña pequeña, como si fuera un secuestro que termina siendo arruinado. Pero como buenos protagonistas de thriller psicológico deciden seguir con su día, hasta que Satoru vuelve a casa y encuentra a su mamá asesinada. Brother, yo pensé que faltaban como 8 capítulos para ese trauma. Encima, una vecina lo ve en la escena del crimen y llama a la policía, así que Satoru termina convertido en el principal sospechoso sin entender absolutamente nada. Desesperado intenta escapar, pero justo en ese momento su poder vuelve a activarse, solo que esta vez no retrocede unos minutos. Retrocede 18 años. Ahora Satoru despierta en 1988, pero atrapado en el cuerpo de su yo de 11 años. Durante esa época ocurrieron varios secuestros infantiles y una de las víctimas fue Kayo Hinazuki, una compañera de clase con la que Satoru siempre sintió que pudo haber hecho algo más, porque antes de desaparecer, él fue una de las últimas personas que la vio. Y el asesino de aquellos casos podría ser el mismo que mató a su mamá. Satoru decide enfocarse en salvarla. El problema es que acercarse a Kayo no es nada fácil. Ella vive en un ambiente horrible, recibe maltrato en su casa y prácticamente desconfía de todo el mundo. Pero aún así, poco a poco Satoru empieza a ganarse su confianza, defendiéndola de otros niños y pasando tiempo con ella. Satoru recuerda que Kayo desaparecerá antes del 2 de marzo, el día del cumpleaños de ambos, y mientras más se acerca la fecha, más nervioso empieza a ponerse, porque fuera de que ahora son amigos, todo sigue ocurriendo exactamente igual que en la línea temporal original. Aún así, Satoru no piensa rendirse. Investigando un poco más, descubre algo horrible: la mamá de Kayo la maltrata físicamente. El problema es que nadie puede hacer mucho porque la mujer oculta perfectamente los abusos. Los días siguen pasando y Satoru hace literalmente todo lo posible para mantener a Kayo a salvo, incluso cuando la mamá de ella casi no la deja salir y claramente sigue tratándola horrible. Él se mantiene a su lado. Terminan celebrando juntos sus cumpleaños, la acompaña de regreso a casa y hasta se levanta temprano el día siguiente para asegurarse de que siga bien. Y funciona. Kayo sigue viva. Satoru finalmente cree que logró cambiar el futuro. Misión cumplida. O eso pensaba. Porque al día siguiente, cuando llega a clase, hay un pequeño problema. Kayo no aparece. Y sí, ahí empieza el pánico otra vez. Kayo termina siendo asesinada igual, porque claramente esto no iba a ser tan fácil. Si no, se acababa el anime ahí. Los días siguen pasando y más niños empiezan a desaparecer. Mientras Satoru poco a poco se va quebrando emocionalmente, especialmente cuando ve a la mamá de Kayo tirando a la basura el regalo que ella nunca pudo entregarle. Y ahí, boom, Satoru vuelve al presente, aunque sinceramente su situación sigue siendo terrible, porque todavía es sospechoso del asesinato de su madre y ahora anda prácticamente de prófugo. Por suerte, Airi decide ayudarlo y esconderlo, confiando en él incluso cuando literalmente todo apunta a que podría ser culpable. Y honestamente, Airi es demasiado buena persona para este anime. Ella le cuenta que desde un problema relacionado con su padre decidió creer en la gente, porque piensa que si nadie confía en los demás, entonces nadie confiará en ti tampoco. Aunque claramente el asesino no estaba feliz con eso, porque poco después incendia la casa de Airi para intentar deshacerse de ella. Por suerte, Satoru logra salvarla del incendio antes de que todo termine horrible. Mientras ella se recupera en el hospital, nuestro prota contacta a un viejo periodista amigo de su madre usando un número que ella había dejado escondido. Y aquí la cosa se pone todavía más turbia. El reportero lleva años investigando el asesino de los secuestros de 1988, descubriendo que después de aquellos casos siguieron desapareciendo más niños y varias personas inocentes fueron inculpadas. Entre ellas Yuki, un conocido de la infancia de Satoru que terminó condenado por los asesinatos. Básicamente, el asesino no solo mata, también le encanta arruinar vidas. Además, descubren que la mamá de Satoru ya había identificado al culpable antes de morir, pero la silenciaron antes de que pudiera decir quién era. Y sinceramente,
¿Por qué no dejó el nombre escrito en alguna servilleta o lo dijo por celular? Revisando la información, nuestro prota nota algo raro. Casi todas las víctimas eran niñas, excepto uno de sus amigos que tenía una apariencia más femenina, y ahí entiende algo horrible. Tal vez el asesino sí conocía personalmente a sus víctimas y eligió a ese chico solo para despistar a la policía. O sea, el criminal podría ser alguien cercano, y justo cuando empiezan a revisar sospechosos y conectar piezas, Airi lo llama para reunirse. Tenemos un momento bonito, arruinado inmediatamente por la policía apareciendo otra vez. Ahora Satoru está a punto de ser arrestado y el asesino probablemente está cerca, muy cerca. Y volvemos al pasado otra vez. De vuelta en 1988, Satoru entiende algo importante. Si quiere salvar a Kayo, primero tiene que alejarla de su mamá, así que intenta hablar con su profesor, quien ya sospechaba del maltrato, pero los servicios sociales nunca lograban encontrar pruebas porque la madre de Kayo sabía perfectamente cómo ocultarlo todo. Y aunque los adultos quieren esperar más tiempo para actuar, Satoru sabe que para entonces ya será demasiado tarde. Mientras tanto, uno de sus amigos empieza a notar que nuestro prota anda demasiado raro, pero en vez de inventar excusas, el prota básicamente le dice: necesito salvar a Kayo. Y aquí Satoru tiene una idea tan estúpida que termina siendo brillante. Si el asesino va a secuestrar a Kayo, entonces ellos la secuestran primero. Así que esconden a la niña en un autobús abandonado mientras esperan que pase la fecha en la que debería desaparecer. Y durante unos días todo parece funcionar bastante bien, hasta que una noche alguien entra al autobús. Por suerte, el desconocido no encuentra a Kayo y se va, aunque deja suficientes cosas para que Satoru entienda algo horrible. Ese autobús era la guarida de alguien malo, y como ya no pueden esconderla ahí, Satoru decide tomar una decisión drástica: llevar a Kayo a su propia casa. Su mamá, al darse cuenta de lo que intenta hacer, decide ayudarlo sin hacer demasiadas preguntas. ¿Ves, mamá del anime ever? Esas escenas pegan fuerte porque por primera vez Kayo puede sentir lo que es estar en una familia normal, aunque claramente la tranquilidad dura poco, porque finalmente llega el momento de enfrentar a otro de los grandes villanos del anime, la mamá de Kayo. Aunque ella intenta hacerse la víctima incluso frente a los de servicios sociales, el profesor Gaku saca su carta trampa, la abuela de Kayo. Ahí descubrimos que la madre de ella también pasó por un momento horrible y terminó descargando toda su frustración con su propia hija. Pero por suerte Kayo finalmente logra escapar de todo eso y empieza a vivir con su abuela. Aunque eso significa alejarse de ella, Satoru está feliz porque al fin logró salvarla. Primera víctima asegurada. Ahora solo quedan 2 niños más. Salvar a su amigo resulta relativamente fácil porque prácticamente empieza a seguirlo a todos lados. Pero la tercera víctima estudia en otra escuela, así que Satoru empieza a investigarla. Y una noche se encuentra con el profesor Gaku, quien raramente es muy fanático de los dulces y tiene muchos. Bastantes en su auto. Poco después la nueva niña termina uniéndose al grupo de Satoru y con todos aparentemente a salvo, nuestro prota entra en terreno desconocido, porque ahora ya no sabe qué debería pasar después. Mientras intenta descubrir quién es el asesino, uno de sus amigos le avisa que la bully de Kayo ahora es la marginada del salón, así que Satoru piensa que podría convertirse en la siguiente víctima. Pero cuando empieza a seguirla, aparece el profesor Gaku y le dice que la niña ya se fue del lugar, y justo en ese momento un carro sale rápidamente del estacionamiento. Satoru entra en pánico y le pide al profesor que siga el vehículo. Terrible idea, porque ahí finalmente se revela algo que honestamente ya sospechábamos todos. El asesino y secuestrador era Gaku, y como buen villano de thriller psicológico, el tipo lanza el carro al río con Satoru adentro. Satoru no se pudo escurrir y salir del carro. Pero resulta que él no muere. Nuestro prota sobrevivió al carro cayendo al río por poder del guión, aunque eso sí, termina en coma durante 15 años. Y cuando finalmente despierta ya estamos en 2003. El problema es que Satoru aparentemente perdió sus recuerdos sobre los viajes en el tiempo y sobre el profesor Gaku. Mientras tanto descubrimos el traumático pasado del asesino, que básicamente consiste en ahogar hámsters cuando era niño. Bueno, sí, yo también esperaba algo más profundo. La cuestión es que uno de esos hámsters sobrevivió usando a los otros como balsa, y cuando Gaku conoció a Satoru se dio cuenta de que era igual. O eso pensaba. Además se revela que Nishizono era en realidad Gaku usando el apellido de su esposa, porque obviamente ese señor no podía ser menos sospechoso. Un día visita a Satoru y le propone hablar a solas en la azotea y el prota acepta. Casual. Pero allá arriba, nuestro prota revela que en realidad recuperó todos sus recuerdos. En sí recuperó completamente sus recuerdos gracias a la visita de Kayo, quien ahora está felizmente casada con el amigo que él salvó y hasta tienen un bebé. Esto dividió bastante a la gente en internet. Mientras tanto, el profesor revela su plan final. Reemplazó el suero de una operación de una niña que ambos conocían y además piensa matar a Satoru para hacer parecer que se suicidó por la culpa. Casual.
inusual por 2. Pero justo cuando todo parece perdido, Satoru se lanza él mismo desde la azotea, aunque claro, el profesor lo detiene porque básicamente desarrolló una obsesión enfermiza con él y admite que su vida ya no tendría sentido sin Satoru. Aún así, intenta dejarlo caer, pero sorpresa, todo era parte del plan, porque abajo estaban esperando sus amigos y su mamá para atraparlo, logrando finalmente que arrestaran al profesor. Y así terminan los asesinatos de una vez por todas. Tiempo después, en 2010, todos siguen adelante con sus vidas. Satoru finalmente cumple su sueño de convertirse en mangaka, incluso con un anime en camino, y en un momento bastante nostálgico decide volver al puente donde vio a Airi por última vez, y porque el guión dijo sí, ambos terminan reencontrándose y Satoru sonríe. ¡Qué joyita! Espero que te haya gustado mucho este resumen. Si es así, no te olvides de darle like y sígueme antes de que te manden 18 años atrás sin avisar. ¡Hasta nunca, putines!